flurry. Another combination to the head by Remember that one shot can turn it around. And Compass comes. Nice clean left. Oh, down goes Trinidad. El campeón invicto estaba sentado en la lona. Léelo otra vez, porque cuesta creerlo. En pleno corazón de Las Vegas, bajo las luces cegadoras del MGM Grand, el hombre que nadie había podido tocar, el joven verdugo que caminaba por el mundo del boxeo como si fuera de otro planeta, acababa de besar el suelo. Félix Tito Trinidad, el orgullo de Puerto Rico, el campeón mundial que hasta ese instante creía y hacía creer a todos que era invencible. Y ahí estaba, con la mirada perdida por una fracción de segundo, sentado sobre sus propios pantaloncillos, mientras el rugido de miles de gargantas caía sobre él como una avalancha. Y del otro lado del cuadrilátero, parado, con los puños todavía apretados y el pecho subiendo y bajando como un animal que acaba de cazar, estaba un mexicano, un hombre curtido por el sol del desierto de Sonora, un guerrero al que le decían el Jory Boy, un hombre que había llegado a esa noche con un récord tan monstruoso, tan perfecto, que parecía inventado. Ese instante, ese único instante en que el campeón puertorriqueño tocó la lona, hizo que millones de mexicanos se pusieran de pie frente a sus televisores gritando como si hubieran ganado la guerra, porque para ellos, en ese momento, no eran dos boxeadores intercambiando golpes, eran dos naciones, eran dos banderas, era la vieja herida, la rivalidad más caliente, más apasionada y más sagrada que ha existido jamás en la historia del boxeo. Pero para entender cómo el Invencible terminó en el suelo esa noche, para entender por qué esta pelea todavía hace que se le erice la piel a quien la vio, tenemos que retroceder, tenemos que empezar por el principio, porque esta no es solamente la historia de una pelea, es la historia de un imperio que se creía eterno, de un desierto que parió a un gladiador y de una guerra deportiva que lleva más de 90 años sin apagarse. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que pasó en los últimos asaltos de esta batalla, nadie, absolutamente nadie, lo vio venir. Hay rivalidades en el deporte, y después está México contra Puerto Rico. No es una comparación cualquiera, no es un simple pique entre dos países vecinos del mismo idioma, es algo mucho más profundo, mucho más visceral. Cuando un mexicano y un puertorriqueño se suben a un ring, dejan de ser dos hombres, se convierten en la voz de millones. Cargan sobre sus hombros el honor de una tierra entera, el llanto de sus abuelos, el grito de barrios enteros que se juntan alrededor de una pantalla para vivir esos golpes como si fueran propios. Esta guerra empezó hace generaciones, cuando el boxeo era el deporte del pueblo, el deporte de los pobres, el único lugar donde un muchacho sin nada podía convertirse en leyenda a puñetazo limpio. Y con el paso de las décadas, cada vez que un campeón mexicano y un campeón boricua se encontraban, el mundo entero se detenía a mirar, porque esos combates nunca fueron peleas normales, fueron batallas campales, guerras a corazón abierto, noches donde ninguno de los dos estaba dispuesto a dar un solo paso atrás aunque le costara la vida. La lista de esos duelos es una lista sagrada, un rosario de noches inolvidables que cualquier aficionado de verdad se sabe de memoria. Cada generación tuvo su capítulo, cada década trajo su clásico, y cada uno de esos combates dejó una herida abierta que la generación siguiente juraba vengar. Hubo noches en que el puertorriqueño destrozó al mexicano, y la isla entera celebró en las calles hasta el amanecer. Y hubo noches en que el mexicano hizo callar a todo un estadio enemigo, y el país entero, del norte al sur, se abrazó frente al televisor con lágrimas en los ojos. Porque en esta rivalidad no se reparten puntos ni se firman treguas. Aquí solo hay dos posibilidades: la gloria eterna o la derrota que te persigue toda la vida. Y esa era la herencia que cargaban sobre los hombros los dos hombres que estaban a punto de subir al ring aquella noche. No peleaban solos. Detrás de cada uno venían décadas de historia, generaciones de campeones y millones de compatriotas que iban a vivir cada golpe como si se lo estuvieran dando a ellos mismos. Y en el otoño de 1994, esa rivalidad estaba a punto de escribir uno de sus capítulos más brutales y más dolorosos. Faltaban apenas horas para el fin de semana de la independencia de México. Las Vegas hervía, la ciudad del pecado se había vestido de fiesta, y en el aire flotaba esa electricidad que solo aparece cuando se sabe que va a pasar algo grande. Esa noche, el promotor más poderoso y más polémico de toda la historia del boxeo había armado una cartelera que jamás se había visto antes. 6 campeonatos del mundo. 6.
un récord que quedaría grabado para siempre. Y encabezando aquella noche monumental estaba nada menos que el más grande ídolo que ha dado México, Julio César Chávez, en la revancha contra Meldrick Taylor. Pero justo debajo de esa pelea estelar, escondida como una bomba a punto de estallar, había un combate que los verdaderos conocedores esperaban con el alma en un hilo. Un choque entre dos jóvenes invictos, dos fuerzas de la naturaleza que nunca habían conocido la derrota, dos hombres que subían al ring convencidos de que eran inmortales, y solo uno podía seguir siéndolo. Para hablar del mexicano, hay que hablar del desierto, hay que imaginarse Sonora, la tierra dura, el calor que parte las piedras, los pueblos donde la vida se gana con las manos y el sudor. De ahí venía Luis Ramón Campas. De ahí salió el muchacho al que todos empezaron a llamar el Jory Boy, un apodo que se le quedó pegado desde niño y que terminaría rugiendo en las gargantas de todo un país. Campas no era un boxeador. Campas era una tormenta, un hombre que subió por primera vez a un ring profesional siendo apenas un adolescente, cuando otros de su edad todavía estaban jugando en la calle. Y desde el primer día quedó claro que aquel muchacho tenía algo que no se puede enseñar, algo con lo que se nace, un instinto asesino, una pegada que dormía rivales, y un corazón que no sabía lo que era rendirse. Empezó a ganar, y a ganar, y a ganar, pero no ganaba por decisión, no ganaba raspando, ganaba destruyendo. Sus primeras peleas fueron una cadena de knockouts, una fila de rivales que caían uno tras otro como fichas de dominó. La gente de su tierra empezó a peregrinar a los estadios solo para verlo pelear, porque saber que ibas a ver a Campas era saber que ibas a ver sangre, fuego y espectáculo. Y entonces llegó el número que lo convirtió en mito. 56 peleas, 56 victorias, ni una sola derrota. Y de esas victorias, 50 habían terminado antes del límite, con el rival tendido en la lona o incapaz de continuar. 50 knockouts. Detente a pensarlo. En toda su carrera profesional, ningún ser humano lo había vencido, ni uno solo. Era, en ese momento, la racha invicta más larga y más temible de todo el boxeo mundial. Los periódicos empezaron a escribir sobre él con una frase que pesaba como una montaña. Decían que Campas era el próximo Julio César Chávez, el heredero, el siguiente gran emperador del boxeo mexicano. Y en un país que idolatra a sus campeones como si fueran santos, no había elogio más grande ni carga más pesada que esa. Pero no todo el mundo estaba convencido. Al norte de la frontera, en Estados Unidos, algunos torcían la boca cuando escuchaban su récord. Decían que esos 56 triunfos se habían cocinado en casa, en pequeñas plazas de México, contra rivales de segunda fila que solo servían para inflar los números. Decían que el Jory Boy nunca había enfrentado a un peleador de élite de verdad, uno de esos tiburones de nivel mundial que separan a los grandes de los simples fenómenos locales. Lo llamaban un invicto de mentira, un gigante con pies de barro que nunca había sido puesto a prueba. Y esas dudas, esas burlas, se le clavaron a Campas en el pecho como espinas, porque él sabía la verdad de su propio corazón, sabía que era el verdadero, que su pegada era real, que su racha no era ningún truco, y llegaba a Las Vegas con una obsesión ardiendo en el alma: callarles la boca a todos, demostrar de una vez y para siempre delante del mundo entero que Luis Ramón Campas era exactamente el monstruo que decían las cifras. No había mejor escenario para probarlo. No había mejor víctima que un joven campeón invicto, el niño mimado de Puerto Rico. Vencerlo no solo le daría un título mundial, le daría respeto, le daría inmortalidad, le borraría de un solo golpe todas las dudas de una carrera entera. El Jory Boy llegaba a Las Vegas con el hambre de un hombre que quería demostrarle al mundo entero que su récord no era un truco, que esos 56 rivales no habían sido relleno, que él era de verdad el monstruo que decían las cifras. Llegaba a arrancarle a un puertorriqueño el título mundial. Llegaba a plantar la bandera de México en territorio enemigo. Solo tenía que pasar por encima de un muchacho de 21 años. Un muchacho que resultaba ser el hombre más peligroso de su generación, porque del otro lado del mar, en la Isla del Encanto, también había nacido un fenómeno: Félix Trinidad, Tito, para los suyos. Y si Campas era la tormenta del desierto, Tito era el relámpago del Caribe. Con apenas 21 años, Trinidad ya era campeón mundial de peso welter. Ya cargaba un cinturón que la mayoría de los boxeadores persigue toda su vida sin alcanzarlo jamás. Venía de una estirpe de peleadores, criado entre cuerdas y guantes, moldeado desde la cuna para una sola cosa: ganar. Su padre, que también había sido boxeador, lo había convertido en una máquina fría, precisa y letal.
Trinidad tenía todo lo que un asesino del ring necesita. Tenía altura, tenía alcance, tenía inteligencia, pero por encima de todo eso, Tito tenía en su mano izquierda una de las armas más devastadoras que ha visto el boxeo, un gancho al hígado y a la mandíbula capaz de apagarle las luces a cualquiera. Un solo golpe suyo podía cambiar una pelea en un pestañeo. Un solo golpe suyo había mandado a dormir a hombres que se creían indestructibles. También estaba invicto, también llegaba sin conocer la derrota, defendiendo su corona por cuarta vez, arrasando con todo aquel que se atrevía a retarlo. Puerto Rico entero lo veía como el nuevo estandarte de la isla, el heredero de una tradición gloriosa de campeones boricuas, el hombre que iba a mantener en alto el nombre de su tierra frente a los eternos rivales del sur. Trinidad no había llegado a la cima por suerte, se había ganado su corona a los 18 años, siendo apenas un adolescente, arrebatándosela a un campeón consagrado en una noche que puso su nombre en boca de todo el planeta boxístico. Desde entonces no había hecho más que crecer, destruir rivales y alimentar la leyenda del joven prodigio caribeño que parecía destinado a reinar durante toda una década. Cada vez que subía al ring, la isla entera se paralizaba, los negocios cerraban, las calles se vaciaban y millones de puertorriqueños se reunían para ver a su ídolo defender el honor de la bandera. Pero esa grieta en el mentón era un fantasma que lo perseguía. Ya en el pasado, más de un rival lo había mandado a la lona con un golpe bien puesto. Y aunque Tito siempre se había levantado, aunque siempre había terminado ganando, esa vulnerabilidad estaba ahí, agazapada, esperando el día en que un peleador con la pegada suficiente y la puntería exacta lograra aprovecharla del todo. El problema era que el hombre que tenía enfrente esa noche había noqueado a 50 rivales. El hombre que tenía enfrente esa noche era, quizás, el peor emparejamiento posible para un campeón con el mentón de cristal. Pero Trinidad guardaba un secreto, una grieta pequeñita en la armadura del gigante, una debilidad que los rivales habían olido, pero que casi nadie había logrado explotar. Tito, con toda su furia y todo su poder, tenía un mentón frágil, un punto vulnerable. Cuando lo golpeaban limpio, cuando le acertaban en el lugar preciso, sus piernas temblaban. Ya lo habían tumbado antes. Y el hombre que tenía enfrente esa noche, el mexicano de los 50 knockouts, era exactamente el tipo de peleador diseñado por el destino para encontrar esa grieta y meterle la mano hasta el fondo. Dos invictos, dos ídolos, dos naciones enfrentadas a través de dos pares de puños, y una sola verdad esperándolos en el ring. Al terminar la noche, uno de los dos iba a perder por primera vez en su vida. Uno de los dos iba a ver derrumbarse la leyenda que había construido golpe a golpe. La pregunta que tenía a todo el mundo hispano al borde del asiento era una sola. ¿Quién? Llegó la noche, y con ella llegó la tensión que solo se respira antes de las grandes batallas. El pabellón del MGM Grand estaba a reventar. En las gradas, un mar de banderas. El verde, blanco y rojo de México ondeando con orgullo, mezclado con el rojo, blanco y azul de Puerto Rico. Dos aficiones que no habían venido a ver boxeo, habían venido a la guerra. Se escuchaban los cánticos, los insultos cariñosos, el fervor de dos pueblos que se enfrentan en el ring y se respetan en la vida, unidos por el mismo idioma y la misma pasión salvaje por este deporte brutal y hermoso. Campas avanzaba con esa calma fría de los verdaderos guerreros, con la mirada clavada al frente, cargando sobre su espalda el peso de todo un país que esperaba de él una hazaña. Trinidad, del otro lado, entraba encendido, con la sangre caliente, sintiendo en cada latido el orgullo de su isla. Sonó el himno, se hizo el saludo, las instrucciones finales del árbitro, y por un segundo, esos dos gladiadores se miraron a los ojos desde el centro del ring. Ni una palabra, no hacía falta. Todo lo que tenían que decirse se lo iban a decir con los puños. La campana estaba a punto de sonar, y con ella comenzaría una de las batallas más recordadas de esta eterna rivalidad. Sonó la campana del primer asalto, y contra todo pronóstico, los primeros compases de la pelea no fueron una explosión, fueron un duelo de esgrima. Dos depredadores que se conocían de fama, que se respetaban demasiado como para lanzarse de cabeza sin medir al enemigo. Trinidad, más alto, empezó a usar su jab, ese pistón que le marcaba distancia y le protegía el rostro. Campas, más bajo y más compacto, buscaba la manera de meterse por debajo de esa distancia, de acortarla, de llevar la pelea al terreno cercano donde su pegada de mula podía hacer daño.
Se estudiaban, se tanteaban. Cada golpe que se lanzaba llevaba veneno, pero también llevaba cautela, porque los dos sabían la verdad. En un duelo entre dos hombres que pegan tan duro, el primer error podía ser el último. Un descuido, una guardia baja por medio segundo, y todo se acababa. Mike Tyson, wait to see what this guy does once he gets on track. If he gets on track. Campas iba hacia adelante, siempre hacia adelante, con esa caminata pesada y decidida del hombre que sabe que su poder vive en la distancia corta. Cada paso que daba era una amenaza. Cada vez que lograba acortar, soltaba esos golpes cortos y macizos que buscaban el cuerpo del campeón. Esos ganchos que con el paso de los rounds van minando las piernas y quitándole el aire hasta al más fuerte. Trinidad respondía con clase, girando, saliendo, castigando con el jab cada vez que el mexicano se acercaba demasiado. Era ajedrez a puño limpio. Era la vieja historia del boxeo, el que pega de lejos contra el que quiere pegar de cerca. Y todavía nadie había impuesto su ley. El público, hambriento de acción, empezaba a impacientarse, pero los que sabían de boxeo entendían lo que estaba pasando. Aquello era la calma tensa antes de la tempestad, era el silencio del gatillo antes del disparo, y todos, absolutamente todos en ese pabellón, presentían que la tempestad estaba a punto de desatarse. Terminó el primer asalto igualado, con la sensación de que cualquier cosa podía pasar. Nadie se imaginaba lo que venía. Nadie estaba preparado para el terremoto que iba a sacudir al MGM Grand en los siguientes 3 minutos. Segundo asalto. Y aquí, amigos, aquí es donde la historia se parte en dos. Los dos hombres salieron con otra intención. La cautela del primer round empezó a evaporarse. Campas, el guerrero del desierto, decidió que ya era suficiente de estudiar al enemigo. Era hora de cazarlo. Empezó a presionar, a cortar el ring, a meterle presión al campeón puertorriqueño, obligándolo a pelear en el terreno que él quería. Y entonces ocurrió. En un intercambio en distancia corta, en medio del fuego cruzado, Campas soltó la mano. Un golpe seco, brutal, exacto. Very nice, clean. Oh, down goes Trinidad! Un impacto de esos que encuentran justo el punto donde la mandíbula se conecta con el interruptor que apaga a los hombres. Y el mentón frágil de Trinidad, esa grieta secreta en la armadura del gigante, dijo presente en el peor momento posible. Cayó sentado sobre la lona del MGM Grand. El pabellón estalló. Los mexicanos en las gradas se volvieron completamente locos, saltando, abrazándose, gritando hasta quedarse sin voz. Estaba pasando. El Jory Boy había tumbado al campeón. El muchacho del desierto había puesto de rodillas al invicto. Por unos segundos que parecieron una eternidad, México entero saboreó la gloria. El trono temblaba, el imperio se tambaleaba, la bandera enemiga estaba en el suelo, y el gladiador mexicano parado sobre ella con los puños listos para rematar. Campas se lanzó a rematar, oliendo la victoria, buscando cerrar la pelea ahí mismo, terminar la faena antes de que el gigante recuperara del todo sus sentidos. Y Trinidad, herido pero lúcido, resistió. Aguantó la tormenta con la guardia alta, con el instinto puro de un peleador de raza, negándose a caer, negándose a entregar su corona. Sonó la campana con el campeón todavía tocado, pero de pie, vivo y ardiendo por dentro. En las mesas de los jueces, las tarjetas empezaban a inclinarse hacia el lado del mexicano. Por primera vez en la carrera de Tito Trinidad, alguien le llevaba la delantera. Por primera vez, el invencible iba perdiendo, pero faltaba mucha noche por delante, y el hombre al que acababan de tumbar guardaba en su interior una respuesta que iba a cambiarlo todo. Tercer asalto, y salió otro Trinidad. Ya no estaba el campeón cauteloso del primer round, ya no estaba el hombre tambaleante del segundo. Salió una fiera, salió un huracán con guantes. La caída, en lugar de quebrarlo, lo había encendido por dentro como si le hubieran prendido fuego al orgullo, y ahora ese fuego lo estaba descargando entero sobre el mexicano. Trinidad empezó a soltar las manos con una violencia distinta, ganchos de izquierda que silbaban en el aire, rectas de derecha que buscaban el rostro de Campas. El campeón había decidido que si iba a perder su corona, iba a ser peleando, no escondiéndose. Cada golpe que lanzaba llevaba dentro toda la rabia de haber besado la lona, todo el orgullo de una isla entera exigiéndole que respondiera. Campas, valiente como siempre, no retrocedió. El guerrero del desierto plantó los pies y le devolvió el fuego. Aquello se convirtió en un intercambio salvaje,
en una tormenta de golpes en el centro del ring donde ninguno de los dos daba un paso atrás. Serena tonight, I give him a lot of credit. I tell you what, I think he's a very competent referee. He's just been put in some... Dos hombres orgullosos negándose a ceder, repartiéndose castigo a manos llenas mientras el público, de pie, rugía enloquecido. Era exactamente la clase de guerra que esta rivalidad había parido tantas veces. Dos peleadores que en lugar de cuidarse, en lugar de administrar la ventaja, elegían el camino más peligroso, el de plantarse en el centro del cuadrilátero y preguntarle al otro quién tenía más corazón. Campas conectaba y Trinidad respondía. Trinidad castigaba, y Campas aguantaba y contragolpeaba. Cada intercambio era una moneda al aire. Cada segundo podía ser el último. El pabellón entero contenía la respiración en cada ráfaga, porque todos sentían que aquello no podía durar mucho más, que a ese ritmo de locura alguien tenía que ceder, y pronto. Lo que casi nadie alcanzaba a ver, en medio del vértigo de aquella batalla, era que el que estaba empezando a ceder no era el campeón golpeado del segundo round, era el retador, era el invicto, era el hombre que iba ganando en las tarjetas, porque cada golpe que Campas absorbía se iba sumando en silencio, gastándolo por dentro, apagándole poco a poco el motor, y frente a él, en cambio, Trinidad parecía crecerse con cada intercambio, más firme, más seguro, más peligroso, como si el castigo en lugar de debilitarlo lo estuviera cargando de una energía oscura y letal. En medio de aquel infierno, ocurrió un momento clave. El árbitro, atento a todo, detectó que algunos golpes de Trinidad estaban aterrizando demasiado abajo, cruzando la línea de lo permitido, y tomó una decisión que en ese instante parecía inclinar todavía más la balanza a favor del mexicano. Le descontó un punto al campeón puertorriqueño, un castigo, una penalización que hundía a Trinidad aún más en el hoyo de las tarjetas. Piénsalo bien, Trinidad había sido tumbado. Trinidad había perdido un punto. En las tarjetas de los jueces, el mexicano no solo iba ganando con claridad. Si la pelea llegaba a la decisión, si aquello se definía en las tarjetas, el Jory Boy tenía la victoria en la mano. Tenía el título mundial a un puñado de asaltos de distancia. Tenía la hazaña más grande de su vida al alcance de los dedos. Pero el boxeo, este deporte cruel y magnífico, no se pelea en las tarjetas, se pelea en el ring. Y en el ring algo estaba cambiando, algo que solo los ojos más entrenados podían percibir todavía, porque mientras Campas seguía adelante con su corazón enorme, empezaba a notarse el desgaste. Los golpes de Trinidad, esos misiles cargados de furia, estaban cobrando su precio. El rostro del mexicano empezaba a marcarse, su respiración empezaba a acelerarse. La tormenta que había desatado al tumbar al campeón se le estaba devolviendo, más grande, más oscura, más peligrosa. Terminó el tercer asalto con la pelea al rojo vivo. En las tarjetas mandaba México, pero en el ring la marea estaba empezando a girar y nadie, ni siquiera el propio Campas, sabía que estaba a punto de entrar al asalto que definiría el resto de su vida. Cuarto asalto. Guárdate este momento en la memoria, porque lo que estás a punto de conocer es el instante exacto en que dos destinos se cruzaron para siempre. Trinidad salió a rematar. No hay otra forma de decirlo. Salió con la certeza absoluta del depredador que ha acorralado a su presa y sabe que llegó la hora final, la grieta en su mentón, la caída del segundo round, el punto perdido. Todo eso ya no importaba. Solo importaba una cosa: superar al hombre que se había atrevido a tumbarlo. Empezó a cazar a Campas por todo el ring. El mexicano, valiente hasta el último aliento, seguía tirando golpes, seguía negándose a rendirse, seguía peleando con ese corazón de guerrero que lo había hecho leyenda en su tierra. Pero ya no era suficiente. Los puños de Trinidad empezaron a encontrarlo una y otra vez. Izquierdas, derechas, combinaciones que retumbaban en todo el pabellón. Y entonces llegó el golpe que lo cambió todo. Una mano de Trinidad, seca y perfecta, se estrelló contra el rostro del mexicano con tal fuerza que le partió la nariz. La sangre apareció. La cara del Jory Boy se descompuso de dolor. Y en ese instante, el campeón puertorriqueño supo que había llegado el final. Trinidad se le fue encima como una tromba. Arrinconó a Campas contra las cuerdas y descargó sobre él una lluvia de golpes sin descanso. Una ráfaga interminable. Izquierda, derecha, un torrente de castigo que caía sobre el mexicano sin darle un respiro para pensar,
para cubrirse, para escapar. El pabellón entero se puso de pie. Los boricuas rugían pidiendo el final, oliendo la victoria de su ídolo. Los mexicanos, con el corazón en la garganta, gritaban desesperados el nombre de su guerrero, rogándole que aguantara, que saliera de ahí, que hiciera un último milagro. Y en medio de aquel huracán, el hombre que minutos antes iba ganando la pelea, el hombre que tenía el título mundial en la punta de los dedos, se estaba convirtiendo en un blanco indefenso contra las cuerdas. La cabeza de Campas se sacudía con cada impacto. La sangre le corría por el rostro. Sus piernas empezaban a fallar. Esas piernas que lo habían llevado a través de 56 batallas victoriosas, ahora temblaban por primera vez. Pero el guerrero del desierto, con un orgullo que quita el aliento, se negaba a caer. Se mantenía en pie por pura voluntad, por pura casta, aferrándose a la vida boxística con las uñas, cuando cualquier otro hombre sobre la tierra ya habría estado tendido en la lona. Era la imagen más desgarradora y más hermosa del boxeo, un valiente que prefiere morir de pie antes que rendirse de rodillas. Y fue precisamente ese coraje sobrehumano, esa negativa terca a rendirse, lo que hizo intervenir al árbitro. Viendo al mexicano recibir castigo sin poder responder, viendo la sangre y el peligro, tomó la única decisión posible para proteger la integridad de un hombre valiente. Se metió entre los dos, abrazó a Campas y detuvo la pelea. Nocaut técnico. En el cuarto asalto, Félix Tito Trinidad había ganado. El campeón puertorriqueño había retenido su corona de la manera más dramática imaginable, tumbado en el segundo round, perdiendo en las tarjetas y remontando con una furia devastadora para superar al invicto en el cuarto. Y del otro lado de la historia, quedaba un hombre que esa noche perdió mucho más que una pelea. Luis Ramón Campas, el Jory Boy, el orgullo de Sonora, el fenómeno de los 56 triunfos y los 50 knockouts, acababa de conocer la derrota por primera vez en toda su vida. La racha invicta más temible del boxeo mundial se había roto. El sueño de arrancarle el título a Puerto Rico se había hecho pedazos contra los puños de un muchacho de 21 años. En las gradas, los mexicanos que minutos antes saltaban de alegría se quedaron en silencio. La bandera enemiga que había estado en el suelo en el segundo round ahora ondeaba victoriosa. La eterna rivalidad, esa noche, se había inclinado del lado boricua. Pero espera, porque la historia del Jory Boy Campas no termina en esa lona de Las Vegas con la nariz rota y el récord manchado. No, señor. La parte más hermosa de esta historia estaba a punto de escribirse a miles de kilómetros de distancia, en su tierra, cuando Campas regresó a México, derrotado, cabizbajo, cargando la primera mancha de su carrera perfecta. Se esperaba encontrar el silencio, la frialdad de un país que idolatra a los ganadores. Se esperaba lo peor, y en cambio, encontró algo que jamás olvidaría mientras viviera. Cuando su avión aterrizó, su gente estaba ahí. Miles de personas lo esperaban, no para reclamarle la derrota, no para reprocharle nada. Lo esperaban para recibirlo como a un héroe, como si hubiera ganado. Caravanas de autos, gritos de cariño, un pueblo entero volcado en las calles para abrazar a su guerrero, porque los mexicanos, que entienden el boxeo con el alma, sabían la verdad. Campas no había perdido por cobarde, había caído peleando, tumbando al campeón, yendo hacia adelante hasta el último segundo, defendiendo el honor de su tierra con cada gota de sangre que dejó en ese ring. Y así, el hombre que perdió aquella noche entendió una lección que solo aprenden los verdaderamente grandes, que en el boxeo, como en la vida, a veces se es más leyenda en la derrota que en la victoria. Que un pueblo no ama a sus ídolos solamente por ganar, sino por la manera en que pelean, por el corazón que dejan en el campo de batalla. Trinidad siguió su camino hacia la inmortalidad, hacia noches todavía más grandes, hacia un lugar entre los más grandes campeones de la historia. Y Campas, el eterno guerrero, siguió peleando durante años y años, convirtiéndose en una leyenda indestructible, en un hombre de hierro al que el tiempo nunca pudo doblegar. Aquella noche de septiembre en Las Vegas, dos naciones se enfrentaron a través de dos pares de puños. Uno ganó la pelea, el otro ganó algo que no se puede medir con tarjetas ni con cinturones: el amor eterno de su pueblo. Y esa es la verdadera gloria del boxeo. Esa es la magia de la rivalidad más grande que ha existido. México y Puerto Rico. Dos banderas, un mismo corazón latiendo al ritmo de los golpes.